Tengan todos muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase de Mecánica de Suelos 2, Grupo 1. Hoy es viernes 25 de noviembre de 2021. El día de hoy vamos a seguir avanzando estabilidad de taludes. Denme unos instantes para mostrarles la presentación. Veo que Rojas ha levantado la mano si desea hacer algún comentario. No, fue sin querer, Inge, lo apreté sin querer, voy a disculpar. Ok. Bien, ¿qué es lo que aparece en nuestra pantalla? Es exactamente este nuestro capítulo. Mecánica de suelos 2, capítulo 7, estabilidad de taludes. Y como ya hemos repetido y ahora volvemos a hacerlo, pues decimos que los taludes pueden ser construidos, cortados y representan acción del hombre. Y las laderas son pendientes naturales, ambas son pendientes de suelo o roca, pero taludes por acción del hombre y las laderas naturales, ¿no? Y ahí está la nomenclatura: la cabeza o cresta, el pie, la altura, la pendiente, la altura del nivel freático. Primera idea. Segunda idea, como hay varios movimientos, nos concentramos en los deslizamientos. Es posible hacer eso y hemos visto en algún momento lo que ha sucedido ahí en una parte de Misikuni, algo de ese estilo, con una superficie de falla, un deslizamiento, y hemos dado la nomenclatura y dicho que existe el deslizamiento traslacional y el rotacional, y que vamos a tomar el método de equilibrio límite, y ahí encontramos el factor de seguridad. Entonces es todo cuestión de ver tau sub F sobre tau sub D, la resistencia del suelo sobre la resistencia desarrollada. Bien, esa una primera idea. Ahora simplemente veo quienes están ingresando, que todo funcione bien ahí. Y quizás está ahí de toda una parte resumida en pocos minutos. ¿Tienen alguna pregunta? Si tienen alguna pregunta, háganla por favor con toda confianza. Hasta aquí, ¿no? No de todo lo que hemos llevado, todavía vamos a resumir más cosas. Muy bien. Y después hemos entrado a la idea de que este talud puede ser infinito, y si es infinito hemos visto cómo calcular el factor de seguridad. Y al respecto, ¿tienen alguna pregunta con relación a los taludes infinitos? Y luego hemos visto que puede ser finito con una superficie plana, y también un ejercicio que ya era para antes, pero si ha surgido alguna pregunta, este es muy buen momento para preguntar. Muy bien. Igual paro ahí un momentito. Entonces, con eso vamos a el otro tipo de deslizamiento, el rotacional, el que en realidad se ve a este lado. Y ahí hemos hablado primero del tipo de círculos que pueden haber o las fallas. Hemos hablado de los de talud, de pie, de los de punto medio, y que hay que utilizar el mismo criterio.
Y hemos empezado diciendo hay dos métodos en esencia, el método de masas y el de los fragmentos. Y en el método de masas el talud se considera homogéneo y la primera condición, la condición no drenada, donde solo hay que calcular NS y a partir de eso se calcula el factor de seguridad. Luego la condición drenada para valores C y Phi. Y para este mismo caso, el método de Sin y estas ecuaciones. Y finalmente, cuando variamos el RU, podemos utilizar estas otras tablas. Y hay un ejemplo, el 7.4, que les ha permitido utilizar el método a corto y largo plazo, este otro de Kusein. Y si alguno ha dicho, también quisiera ver cómo va a funcionar con el método de Zinc, posiblemente han probado y quizá tienen alguna pregunta. Entonces, por favor, este es buen momento para cerrar todo lo que sabemos hasta ahora. Bien. Vayamos ahora al método de los fragmentos. ¿Qué podemos decir? Leemos un poco este párrafo. Ahí dice, la masa de suelo que se encuentra sobre la superficie de deslizamiento es dividida en varios fragmentos verticales. La principal ventaja de este método es que en su aplicación puede considerarse efectos tales como la heterogeneidad de los suelos, la presión de poros del agua y tomar en cuenta esfuerzos normales que se presentan en la superficie de falla. ¿Qué es lo que quiere decir? Que si tenemos nosotros un talud igual a los otros, ahí está el talud, este no es homogéneo. Por supuesto que igual puede ser homogéneo, pero no es homogéneo. Y ahí hay un suelo 1, miren, este suelo 1 con un peso unitario, por supuesto una resistencia. Luego hay un suelo 2 y el estrato no es horizontal. Además hay agua en alguna posición. Hace rato vimos ejercicios con totalmente saturado o seco, ¿no? Aquí está entre medio, más un nivel a cualquier posición ahí. Luego, miren, ahí está una superficie cargada, una carga externa que no había antes, un suelo 3. Entonces, realmente el método de fragmentos nos va a ayudar. ¿Y por qué es de fragmentos? Porque se divide en fragmentos. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 fragmentos acá. Si vemos un fragmento, decimos el 8 es ese de ahí. Si vemos el 10, tiene otra dimensión, es esa de ahí. Si vemos el 1, es ese de ahí. Son diferentes fragmentos. Ahora, obviamente, esa división es aleatoria y tiene mucho que ver con poder calcular ciertos valores. Por ejemplo, podemos decir, en este fragmento vamos a querer analizar la estabilidad y aquí en la base vamos a querer saber la superficie o la longitud por el ancho unitario y vamos a querer hallar la resistencia ahí. Entonces, ¿eso qué quisiera decir? Que lo mejor es que los fragmentos estén en un mismo suelo, ¿no? Eso es lo ideal. Y así sabemos la resistencia sin complicarnos. Por eso aquí se ha puesto una línea ahí para que este fragmento esté entero en un suelo y el siguiente en el otro, y así la resistencia es clara. Hay una parte que no cumple y lo ideal hubiese sido, por ejemplo, que aquí se ponga un fragmento más y de esa manera este de acá tiene resistencia del suelo 3 y el otro del suelo 2, ¿verdad?
pero el resto está así para no confundir las cosas. Ese es un criterio para dividir fragmentos. Y relacionado con eso, si yo voy a hallar el área de esto, por supuesto que si esta es una curva, puedo. Pero normalmente en los métodos gráficos que uno utiliza, solo dice, por ejemplo, este fragmento tiene una sección para hallar el peso, que es la altura total multiplicado por el ancho. Es correcto, y si esto es lineal, está bien, es el área correcta. Pero si eso es cada vez más curvo, es menos. Entonces, si este no tiene un ancho grande y no vamos a darle una dimensión, eso es muy exacto. En cambio, si es más grande como este, pues al hacer esta altura por este ancho, va a variar un poco porque la curvatura ahí se nota más. Ese es un criterio de división. Y aquí uno ve y dice, ¿por qué he pasado ese fragmento ahí? Porque ahí tiene una carga, ¿sí? Este fragmento tiene una carga definida y este no. Entonces, más fácil de analizar. ¿Por qué se ha puesto ahí? Con el criterio de poder hallar la geometría adecuada, también se ha puesto ahí, y así sucesivamente, ¿no? No hay reglas específicas, pero eso que les estoy diciendo ayuda muy bien a dividir en fragmentos adecuados. Entonces, el método de fragmentos en idea no es nada más que agarrar una superficie, no cualquiera. Hay muchas que pueden ser, esta puede ser la más crítica o no. En el método de masas directo hallo la crítica. Aquí no tengo idea si es la más crítica o no. Es una y hay que probar muchas. Y para cada una hay que dividir en fragmentos, como acabamos de decir. Excelente, entonces ahí igual vuelvo a ver qué alumnos están llegando, los admito y aprovecho para preguntar si tienen alguna duda. Este es buen momento para hacer cualquier pregunta. Perfecto, entonces seguimos adelante. Entendido lo que es esta división, ¿qué otra cosa puedo decir? Puedo tomar cada uno de esos fragmentos y ver qué fuerzas actúan y dónde se ubican. El fragmento de la izquierda es el mismo fragmento que el de la derecha. Es cualquiera de estos. Aquí hay 13 o 14. Vamos a imaginarnos que con esta división hay 14. Aquí dice 13, pero con esta que era realmente necesaria. Entonces hay 14 fragmentos. Voy a tomar aquello para cualquier referencia al explicar esto, ¿no? Entonces voy a poner he dividido en 14. Si hubiera dividido entre 20 o 10 o 30, puedo, por supuesto no va a salir exactamente el mismo resultado por esas variaciones que les he explicado, pero puedo. Y si tengo un programita, que a eso vamos a llegar, puedo dividir entre 100 y queda más tranquilo y más exacto. Pero ahora la idea es dividir en fragmentos. Y para cada uno de esos, tenemos las siguientes fuerzas. Veo que todavía hay personas llegando, entonces espérenme un segundo. Ah, no. Tal vez alguien levantó la mano o se desanimó o algo. Muy bien. Entonces, para cada uno de esos veamos, decimos esta es la parte inferior, aquí la parte superior y
aquí el centro de gravedad. ¿Qué observamos ahí? Decimos, en el centro de gravedad, por supuesto, está el peso, es una fuerza. Y decimos adicionalmente que si hubiera un sismo, se multiplica por un coeficiente. Ese es el análisis que se considera pseudoestático. No importa mucho el detalle ahora de cuál puede ser ese coeficiente, pero se multiplica por un coeficiente y el peso además actúa en este sentido y hacia arriba. Eso involucra el sismo. Perfecto. Además veo que podría haber agua arriba y termina siendo una fuerza en este fragmento en cualquier dirección, U, y puede haber una carga, lo que equivale a una fuerza con cualquier inclinación en ese sentido. Son fuerzas que actúan. Además puedo yo ver que en este fragmento al cortar hay una interacción con el fragmento a la izquierda y con el fragmento a la derecha. Como esto sale de algún libro en inglés, trae la letra L de izquierda y R de derecha, y dice ahí también hay fuerzas, Z a la izquierda y Z a la derecha, con una inclinación cualquiera que no la conozco. Y además, aquí abajo, en esta superficie, existe un esfuerzo de corte, ¿no? Y además ese esfuerzo de corte en un sentido es el desarrollado, el tau sub F sobre el factor de seguridad. Entonces ahí está el factor de seguridad que estoy buscando y ese es el mismo, he dicho, para todos los fragmentos. Y esta relación de tau además se asocia normalmente con mórculo C más sigma tangente de phi, o CU por supuesto. Eso es lo que actúa en cada fragmento, ¿no? Eso queda muy claro. Y lo que queda claro es que una vez que sé que actúan esas fuerzas, pues tienen que estar en equilibrio, ¿no? Es el método del equilibrio límite, eso no me olvido. Y este otro es el mismo fragmento, pero como ya no entraban más aspectos, da otra información. Dice, ¿cuál es la otra información? Que, por ejemplo, estas fuerzas Z, que he mencionado antes, además están ubicadas a una cierta altura. HL. Esta otra está ubicada a una altura HC, esta HL, ¿no? Y entiendo que la dimensión de un lado a otro, con lo que he dicho, base por altura es el área, la altura es conocida. Y el ancho es B. Entonces hemos complementado algunas dimensiones de ese bloque. Perfecto. Entonces esas son las fuerzas que actúan en cada uno de estos fragmentos. Y hemos dicho en nuestro ejemplo, es cuestión de dividir y hemos llegado a 11, no, a 11, a 14 fragmentos, es lo que hemos dicho. Excelente. Ahora les ponemos nombre y en realidad ya hemos hablado de eso, pero en su texto aparece claro, ¿no? Dice, el Fs es el factor de seguridad, tau sub F resistencia al corte del suelo, tau D la resistencia al corte movilizado, o si ustedes quieren, desarrollado, la U fuerza debida a la presión y así sucesivamente todas las fuerzas que hemos hablado, ¿no? Son fuerzas y además ángulos y posiciones. Son todas. Bueno, ahora la clave es ver el equilibrio, porque cada uno de esos fragmentos y el total, por supuesto, que está en equilibrio. Entonces nosotros decimos, si hablamos de equilibrio, es muy claro que hay equilibrio de momentos, equilibrio de fuerzas. Y
se tiene que dar el equilibrio de fuerzas horizontales y verticales. Entonces ahí digo, perfecto, el equilibrio de momentos va a representar una ecuación para cada fragmento. Y ahí dice, y si hay 14 fragmentos, o mejor, en general son n ecuaciones, para cada fragmento una ecuación de equilibrio de momentos. Y si son 14, entonces el asunto es muy simple, solo cuestión de multiplicar esas, de saber que hay 14 ecuaciones. Luego dice aquí el equilibrio de fuerzas, en X un equilibrio, en Y otro equilibrio, por lo tanto va a haber 2n ecuaciones en total en ese talud para esa superficie. Si son 14, entonces estamos hablando de 28. 28 ecuaciones que tenemos. Y luego dice, en cada fragmento también hay una relación conocida, la relación de Mohr-Coulomb entre la resistencia al cortante y los esfuerzos efectivos normales. ¿Verdad que sí? Mohr-Coulomb y la resistencia al corte, ¿no? La resistencia al corte y esfuerzos, porque tau es C más sigma, tangente de phi. Si se multiplica por el área, T, una fuerza, es igual a la sumatoria de normales, esfuerzos efectivos normales, o fuerzas por la tangente de phi, ¿no? ¿Y cuántas hay de esas? N también. Y por último, sumamos todo eso y decimos hay 4n ecuaciones que disponemos. Y 4 por 14, 56. Entonces, si volvemos atrás, lo único que he dicho es divido eso, veo las fuerzas que hay en cada uno de estos y en total veo la idea de que las ecuaciones que dispongo son las de equilibrio de momentos, fuerza horizontal, fuerza vertical y Mohr-Coulomb en la superficie. Entonces, 56 ecuaciones. ¿Sí? Y ahora me pregunto realmente qué no conozco. Entonces pienso y digo, ¿cuántas incógnitas tengo? Y empiezo y digo, a ver, no conozco el factor de seguridad, lo estoy buscando y es 1. El mismo en cada fragmento, un factor de seguridad no conozco. Además, la fuerza normal en la base de cada fragmento, pues n', hay n de esas fuerzas y son incógnitas, las tengo que calcular. La ubicación de la fuerza normal, lo mismo. La fuerza cortante en la base de cada fragmento, aquí está como SM, fuerza. La fuerza interfragmento Z, hay uno antes y otro después, por lo tanto a eso es n-1. Inclinación de la fuerza n-1, ubicación de la fuerza interfragmento n-1. Entonces sumo todo esto y resulta que eso es 6n-2. Entonces digo, no es difícil de ver si estoy tomando esto. Entonces digo, entre fragmentos, aquí no conozco y tengo que calcular la fuerza de corte, tengo que calcular la fuerza normal, tengo que saber dónde actúa esa fuerza normal. Y entre fragmentos, aquí no hay otro fragmento, el primero es este. Entonces, si hay 14 fragmentos, la fuerza entre fragmentos es en 13, ¿no? Por eso viene la idea de que sea n-1. Entonces, en total son 6n-2 incógnitas. Antes yo había calculado 56 y ahora anoto y digo cuántas ecuaciones tengo. En mi caso, ¿no? Por supuesto varía según los fragmentos que yo tenga. 56
y el valor 6n menos 2 para 14 fragmentos representa 82. Entonces tengo más incógnitas que ecuaciones. Entonces, ¿qué hacen algunas personas que han hecho algunos autores en este método de fragmentos? Simplemente han dicho, voy a asumir algunas cosas y voy a bajar esto de acá. Entonces, solo imaginémonos que se asuma cuál es la inclinación de la fuerza entre fragmentos. Que se diga, no, no hay ninguna inclinación, es horizontal. O que se diga, no, no hay esa fuerza, es totalmente vertical. Cosas de ese estilo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, en nuestro caso, esto representaría 14 menos 1, 13, que ya no son más incógnitas. Es un ejemplo. Y además vamos a suponer que no entra aquí al cálculo, así hay que ver esto de las incógnitas, la ubicación de la fuerza interfragmento, la línea de empuje, sé dónde asumo algo, ¿no? Esa es la idea. Entonces no necesito calcular, entonces otros 13 no necesito calcular. Entonces el resultado es que ahora yo tengo, solo como ejemplo, ¿no?, de cómo funciona el método de fragmentos, 82 menos 13, y ahí aparecen 56. Entonces, solo asumir algunas cosas con relación a las fuerzas interfragmentos me dejan mi sistema determinado. Y puedo yo hallar y calcular el resto, ¿no? Puedo calcular el factor de seguridad, la fuerza normal, la ubicación de la fuerza normal, así sucesivamente. Entonces, esa es la idea. O, por supuesto, puedo yo decir, no, la ubicación de la fuerza normal no está al centro de cada fragmento. Entonces, en lugar de asumir eso, asumo eso, no tengo que calcular, ¿no? Cosas de ese estilo. Pero si sucedería eso, entonces estas serían 14 y ya no sería eso 56, sino que tú fuese 55. 56 ecuaciones con 55 incógnitas. Podría suceder. Ya vamos a ver. Solo estoy hablando de la idea general. ¿De acuerdo? Entonces, sea como sea lo que se asuma, hay personas que han hecho. Ya empezamos con algunos nombres en un momento. Los dejo preguntar lo que sea. Y decimos, alguno de esos autores que ha asumido cosas ha sido Bishop, algún otro ha sido Spencer, otro ha sido Morgenstern con Price, alguno ha sido denominado método generalizado, y ahí se ha asumido y se ha dicho, ¿para qué superficie funciona? El primero solo circular, luego cualquier forma, y ahí al hacer estas cosas, ha resultado que, por ejemplo, este último cumple el equilibrio de fuerzas X, de y el equilibrio de momentos, los tres. Y la mayoría cumple eso, pero aquí hay uno que no cumple en Y, pero sí funciona. ¿Por qué no puede cumplir en Y? Por esta razón, ¿no? Cuando se asume que hay 56 incógnitas, ecuaciones, y termino yo con 55, dependiendo lo que asuma aquí, algo va a suceder con el equilibrio, no va a entrar bien. Pero si he asumido lo necesario para que sea 56, 56, cumple todo, ¿no? Esa es la idea detrás.
Entonces, ese es el método de fragmentos. Antes de entrar a detalles que se asume en cada método, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento para hacer cualquier pregunta. Bien. Sigamos adelante, entonces profundicemos en esas hipótesis. Y en su texto aparece estas palabras. Dice, el método de Bishop simplificado. Aquí está el de Bishop riguroso, aquí está el de Morgenstern y Price. No están todos, es solo para que tengamos una idea de en qué consiste qué. Entonces dice, el método de Bishop, el simplificado en el 55, asume que todas las fuerzas cortantes interfragmentos son iguales a cero. Las fuerzas de corte son iguales a cero. Este método fue originalmente desarrollado para analizar la estabilidad de superficies de deslizamiento circulares, donde el equilibrio de fuerzas verticales y el equilibrio de momentos son satisfechos. Entonces, si se asume eso, pues eso condiciona ciertas posiciones de las fuerzas entre fragmentos, ¿no? Cuando son los cortantes cero. ¿Qué dijo Spencer? Spencer satisface rigurosamente las condiciones de equilibrio estático, asumiendo que la resultante de las fuerzas interfragmentos tiene una inclinación constante, pero desconocida. Entonces si vengo aquí, dice inclinación. El otro método, al asumir esfuerzos de corte igual, va con lo que es la inclinación, ¿no? Entonces, dice, no, es constante, ese ángulo constante, pero no lo conozco, hay que calcularlo. Entonces, por eso dice, esta suposición reduce en n-1 el número de incógnitas, obteniéndose finalmente 4n-1 incógnitas. Pero al ser la inclinación desconocida, el número de incógnitas se incrementa en 1, haciendo de esta manera que el sistema sea determinado. Perfecto. El método de Bishop riguroso dice asume n-1 fuerzas cortantes interfragmentos para calcular el factor de seguridad. Luego de que la suposición produce 4-1 incógnitas, la condición de equilibrio de momentos no es directamente satisfecha. Y en el método de Morgenstern y Price dice, proponen un método que es similar al de Spencer en el sentido de la inclinación de las fuerzas, con la diferencia de que se asume que la inclinación de la fuerza resultante interfragmento varía de acuerdo a una porción de una función arbitraria. La inclinación varía de acuerdo a una función. Y esta porción de función arbitraria introduce una incógnita adicional, convirtiéndose de esta manera en determinado el sistema. No necesitamos sumar todo, pero entendemos las hipótesis, ¿no? Entonces dice, de estos métodos, acuérdese el método de Bishop simplemente dentro de lo que representa estas cosas que estamos hablando. Vamos a poner así. Y eso ya quedó. No me digan que guardado, ya no importa. Entonces, aquí estamos hablando
de básicamente las fuerzas interfragmento y la ubicación de esas fuerzas interfragmento, ¿no? Esa es la clave. Y cómo se maneja. Entonces, el método de Bishop dice que las fuerzas de corte son cero, influye sobre esa hipótesis. El método de Spencer dice que tiene una inclinación constante, influye sobre esa hipótesis. El método de Morgenstern y Price, igual el método generalizado, dicen que hay una inclinación en función de una función, influye en esas hipótesis. Y de ahí es que resultan valores ligeramente diferentes entre unos y otros métodos, pero se hace eso por esta condición. Excelente, entendido eso, estamos listos para ver estos métodos y cómo se trabajaría. Entonces, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento. Bien. Entramos al Bishop simplificado y decimos vamos a analizar un talud con una superficie circular. Es una, hay que analizar muchas superficies, pero se hace lo mismo en cada una de estas. Y resulta que tenemos nosotros un cierto nivel de agua, por lo tanto, en cada punto a lo largo de esta superficie sabemos la altura, consecuencia la altura piezométrica, sabemos las condiciones de agua. Ese es el fondo de esto. ¿Qué hacemos? Dividimos en fragmentos. Ahí hay un ejemplo. Entonces decimos, tomamos un centro, tomamos esa superficie, puede ser cualquiera, y dividimos en este caso en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fragmentos. Y sabemos que la resistencia es esa. Y cada fragmento tiene un ancho B y tiene una cierta altura conocida, por lo tanto tiene un peso que actúa ahí. Y si la superficie es circular y pasamos del centro por este centro, entonces ahí aparece un ángulo alfa. Y ese ángulo alfa está relacionado con la descomposición de este peso en fuerza normal y tangencial, por ejemplo. ¿No? Pero esos es básicamente los valores que se toman. Y en cada fragmento se sabe que existe ese peso y que existen las fuerzas laterales y las de corte, pero se asume que el esfuerzo de corte es cero, entonces se asume que ese esfuerzo de corte es cero, por lo tanto se conoce la inclinación de aquello. Y bueno, y aquí el esfuerzo desarrollado, calculado como debe ser, ¿no? Tau dividido entre el área, entre el factor de seguridad, y ahí se tiene un equilibrio de fuerzas. Uno menos la otra, el delta P, el peso más el delta T, y si delta T es cero está perfecto, porque son cero, no importa, y la normal ND, entonces más los ángulos que se forman ahí. Entonces se da ese equilibrio en cada fragmento. Entonces, sin entrar a más detalle, que nosotros no vamos a hacer el equilibrio de fuerzas, simplemente con ese criterio nos dice Bishop en su método simplificado que la ecuación no es nada más que esta de acá y este factor está relacionado con eso, que hay que dividir en fragmentos y para cada fragmento llamar un i y sumar de 1 hasta el número de fragmentos n. De 1 hasta n
Aquí hay 6 fragmentos, hace rato habían 14, de 1 a 14, de 1 a 6, y multiplicar el valor de C que hay en cada fragmento por el ancho de cada fragmento más el peso de cada fragmento menos la presión de poros por el ancho por la tangente de phi. Aquí C y phi aparecen iguales porque se supone que es un estrato, pero si no fuese C sub i y por tangente de phi sub i. Y uno dice, pero es la ecuación de siempre, ¿no? C más por el área, por la sumatoria de normales, por la tangente de phi. Sí, y sumar de todos los fragmentos. Más este factor que dice que es el coseno del alfa i, que lo he calculado de esa manera, más tangente de phi, seno de alfa i, sobre el mismo factor de seguridad que está aquí. Y ahí abajo, la sumatoria del peso por el seno de alfa. Entonces, realmente esa es una ecuación muy simple, ¿verdad? Solo consiste en dividir en fragmentos, luego en saber cuánto es C, el ancho B, calcular el peso de cada fragmento, gamma por el ancho por la altura, por la presión de poros en cada centro, que he aprendido a calcular ya, por la tangente de phi, y aquí solo geometría. Y abajo el peso y el seno. Entonces no es problema para cada una de estas calcular el factor de seguridad. Bien, preguntas hasta acá. Bien. Entonces, una vez más, ¿alguna pregunta? Bien. Entonces, ¿qué es lo mejor en estos casos? Entendiendo esa ecuación, que no hay que saberla de memoria, lo mejor es componer una tabla. Entonces, si uno dice, tengo en este caso 7 fragmentos, no es que corresponde exactamente a la figura anterior, 7 fragmentos, para cada uno divido y ahí calculo el ancho B. Luego dice, puedo calcular una relación X y Z dependiendo lo que eso sea. Espero un momento a lo que eso quiera decir. Calculo la altura piezométrica con la presión de poros y puedo calcular el peso porque conozco el ancho y conozco la altura. Y además puedo calcular en cada fragmento el alfa, por lo tanto el coseno del alfa, y en cada fragmento el C y el phi, y empiezo a componer. Entonces, como yo necesito C por B, empiezo a componer y digo la columna 10 por la columna 2, C por B. Y luego necesito U por B,
la columna 6 multiplicado por la columna 2, U por B, y luego phi y la tangente de phi en cada uno de estos. Y luego me dice, necesita W menos V tangente de phi, W menos V tangente de phi. Y luego dice, haga la columna 12 más 15, 12 más 15, entonces es lo de arriba, eso de ahí. Y luego que ha calculado eso, para cada fragmento, divida entre M alfa. Entonces, por eso dice, esto es 1 sobre M alfa. Pero M alfa, ¿qué requiere? Requiere M alfa asumir un factor de seguridad. Entonces necesito asumir un factor de seguridad. Si tengo el valor de factor de seguridad, calculo ese, multiplico, y por eso dice, al multiplicar 16 por 17. Y después de multiplicar, que haga la suma para todos los fragmentos. Entonces, para todos los fragmentos, aquí dice sumatoria de esta columna. Entonces, el resultado de arriba es este. Y luego dice, calcule el seno de alfa, multiplique por el peso que está en alguna anterior, y luego haga la sumatoria, ahí está. Entonces se tiene esto dividido entre esto, es el factor de seguridad. Esa es la manera en la que normalmente uno utiliza el método de Bishop simplificado. Y como dijimos, se asume un factor de seguridad. Entonces uno puede decir, a ver, voy a empezar, y es solo un ejemplo, asumiendo que el factor de seguridad sea 1. Introduce ahí, le sale un valor y vamos a imaginarnos que ahora el factor de seguridad ha salido 1.28. Introduce el mismo 1.28 y calcula con ese factor 1.28 y por decir algo, ahora sale 1.31. Introduce el 1.31 y ahora sale el factor de seguridad 1.31. Solo un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el factor de seguridad? Si he introducido 1.31 y ha salido 1.31, es 1.31. Y si utilizo una hoja de cálculo, con esos valores solo lleno los datos y voy probando el factor de seguridad aquí y entre ese da un factor de seguridad. Ese es el método, no es nada complicado. Por supuesto, las reglas de la academia dicen que en toda universidad uno debe practicar y ahí tienen ustedes un talud y debe practicar a mano. Y este talud les dice muy simple, hay este talud con una relación 1, 2, 5, un suelo arriba con estas propiedades, otro abajo con estas propiedades, no hay agua en general, un centro aquí, ese radio, por lo tanto se puede pasar algún círculo por ahí, y para ese círculo dice, por favor, halle el factor de seguridad utilizando el método de Bishop simplificado. Consecuencia, ahí uno puede decir, voy a dividir con esa condición, ahí está, no llega más allá, ese es el círculo que me piden, y divido, en este caso, un estrato, 2, 3, 4, 5, 6, fragmentos he querido decir, y la distancia X, desde esta base hasta cada fragmento, ese es el valor de X, ¿de acuerdo? De ahí a ahí, el que vi en la tabla anterior, y luego de ahí a ahí, así sucesivamente, y así tengo distancias y además tengo valores de base y altura. Y aquí veo cuál es la base, cuál es la altura, y así puedo calcular el área. Donde puede haber dos estratos, gamma arriba y gamma abajo, pues la suma de uno más el otro y dan un peso total. Y hago eso de la tabla. En su texto los valores son esos, ¿no?
Dice, primero es B5, 5, luego 312, 312, 394. Esa distancia X hasta cada punto es esa. Y la altura de cada uno es esa. No hay agua. Y el peso gamma multiplicado por el volumen sale eso. Los ángulos alfa eso, el coseno de alfa eso, C tantos. Aquí hay valores con 15 y 10. Phi 30 en todos y así. C por B, U por B, tangente y todo lo que hemos hablado. Y se divide en 13 y da un factor de seguridad. Y dependiendo que he metido antes, si es el mismo, está perfecto. Ya prueban ustedes. Entonces, esa es la primera idea. Tienen que hacer. Muy bien, ¿preguntas? Bien. ¿Qué pasa si el agua entra de esta manera? Es el mismo talud. Y ahora hay agua ahí y ahí. Entonces, obviamente, eso involucra que hay fragmentos donde se puede calcular la presión de poros, ¿no? Eso queda claro. Si no fuese totalmente horizontal, habría que, como es la idea, habría que dibujar una red de flujo y como hemos aprendido, por eso hemos tenido toda una clase para ver cómo calcular esa presión de poros, calcularíamos y no habría problema. Pero, ¿cómo se trabaja ahora con esto? Extra de lo que acabo de decir, ¿no? La idea de que hay una altura piezométrica adecuada. Cuando en este caso, la línea vertical, porque la línea de agua es horizontal, ¿no? No hay problema. Pero, ¿y esto de acá? ¿Cómo funciona? Bueno, se dice que el agua que está allí involucra que haya una fuerza A causada por el agua. Entonces, esta es la altura de agua y esta es una fuerza A causada por el agua. Y desde el radio, aquí tengo yo el radio, a esa fuerza A hay una distancia. Entonces, esta fuerza A produce un momento, A por A, A por A. Y si divido entre R, que es el radio, me resulta ese valor. Entonces dice aquí, aparece un momento externo que representan los momentos resultantes de las fuerzas que se encuentran fuera de la masa de suelo. Por ejemplo, cargas en la superficie, como se muestra en la figura 761. En este caso, el momento externo ocasionado por el nivel de agua, por ese nivel de agua, tiene que ver con eso, A por A y dividido entre el radio. ¿De acuerdo? Y eso debo considerar. ¿Dónde entra? Aquí. Si el factor de seguridad es este valor entre este, igual que antes, pero obviamente no se olviden que aquí está la presión de poros, aquí entra ese valor calculado. Y ahí se tiene un cierto factor de seguridad. Si comparamos los ejercicios, aquí nos dice el resultado era 2,75 y aquí debido a esa fuerza externa el valor incluso ha aumentado un poco, 2,82. No siempre sucede eso, ¿no? Pero en este caso así funciona. Entonces igual deben practicar, darse un buen tiempo. ¿Para cuándo? Para el lunes, que así se van a volver expertos en el método de Bishop. Bishop simplificado. Y para manejar después cualquier otra cosa, es necesario haber palpado esa ecuación y visto esos valores. Bien, entonces ahí desean hacer alguna pregunta.
Bien. ¿Qué sucede después? Dicen ese es el método adecuado, pero Bishop se une con Morgenstern y ellos elaboran y modifican su ecuación. Esta no es nada más que la misma ecuación de antes. Y dicen, si todo es homogéneo, entonces simplemente vamos a ponerle valores a eso y el factor de seguridad va a resultar ser m' menos n' por RU. Entonces ellos dicen, vamos a simplificar y esto era para una superficie. En general, para muchas superficies, para un talud homogéneo, la clave es utilizar esta ecuación y estas tablas. Entonces dice, hay que hallar un M, un N y el RU establecer del talud. Ya hemos hablado en la primera clase que es RU, o la segunda han hecho el primer ejercicio para determinar RU. Entonces dice, hay varias de estas tablas que se asocian con C sobre gamma H y el valor D. D es el factor que multiplica H para la altura del estrato más duro. Entonces aquí dice, si D es 1,25, si C sobre gamma H es esto, hay que ver cuál es el ángulo de fricción. Y decimos, imaginémonos que el ángulo de fricción es 30. Imaginémonos que el talud está inclinado 2:1. Y ahora resulta que M es 1,956, N es 1,915. Además, no olvidemos que es condición que C sobre gamma H es 0,025 y D es 1,25 y esta tabla funciona perfectamente. Entonces no hay más vuelta que darle, es muy, muy simple. Uno multiplica este M' que es 1,956 y le resta 1,915 por el valor de RU. Nunca me olvido que RU0 es seco, RU05 saturado. Y normalmente las tablas y métodos dicen para taludes homogéneos y para probar aquello, RU 0, 0,25 y 0,5 y entre medio interpolar. Bueno, aquí no es necesario interpolar, aquí está RU. Si RU es 0, 0,1, 0,2, 0,3, lo que sea, se mete aquí y aquí entra la cantidad de agua en ese talud con ese procedimiento. Pero ya se ha vuelto homogéneo, no se olviden aquello. Es el mismo principio, pero el talud ya es homogéneo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Bien. Ahora, ¿qué pasa si es que tengo dos tablas y los valores que obtengo están entre ambas tablas? Por ejemplo, tengo dos tablas con D1,25 y en una tengo C sobre gamma H 0,025 y en la otra 0,050. Y mi caso da D1,25, pero C sobre gamma H entre ambas tablas. Bueno, es muy fácil. Se calcula el factor de seguridad de cada tabla y luego, con lo que corresponda, se interpola.
¿Y qué pasa si yo no tengo definido? Porque finalmente las tablas que aparecen vienen dadas para D1, para D1.25 y para D1.50. ¿Y qué pasa si, bueno, y estoy hablando de que D es exacto, ¿no? Entonces sé qué tabla utilizar y veo mis unas y otras tablas y comparo, no hay problema. E interpolo cuando sea necesario. Pero ¿qué pasa si ustedes encuentran un valor, por ejemplo, de infinito y dicen, no, el estrato duro no lo veo, está allá abajo, mucho más allá de unos 50, no hay más tablas? Bueno, entonces se calcula en este caso el factor de seguridad para D igual a 1. Se calcula el factor de seguridad para D igual a 1.25, para D igual a 1.50 y se escoge el menor. ¿De acuerdo? Entonces no se olviden, hay varias tablas para diferentes C, gamma, H y Ds y cuando puedo interpolar entre unas y otras, es claro para un valor de D o interpolar D, no hay problema. Pero a veces también tengo el caso en que D puedo considerar infinito, entonces ahí tengo que utilizar las que coincidan con un 1.25 y 1.50 y terminar, como se dice, con el menor. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas? Bien. Por supuesto, ustedes desean practicar. Y ahí aparece el ejemplo 7.7 y si uno se fija dice, el mismo talud de siempre, pero ahora por favor utilice el método de Bishop y Morgenstern. Utilice estas tablas para este caso. Y uno dice, aquí tengo 7, aquí 11. En ese caso, uno dice, ¿cuánto es D? Y D es 1.57. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, hay que pensar con calma en base a lo que hemos dicho, vean bien el problema. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Bien, entonces ha quedado clara la idea de Bishop, la idea de qué hacer en cada superficie y la idea de qué hacer en un caso simplificado, Bishop-Morgenstern. Y ahora llegamos a Spencer. Spencer también se puede trabajar en cada superficie, pero nosotros saltamos directamente a lo homogéneo aquí en Spencer. Y Spencer dice, les muestro estas gráficas. Aquí aparece un FIDE para un RU0, para un RU025, para un RU05 y la pendiente del talud beta. Entonces, si tomamos uno de estos, decimos, es fácil, es básicamente igual al de Taylor que ya vimos. Si yo tengo beta aquí y tengo phi d acá, entonces no importa cuál sea el valor de beta, subo y para hallar phi d, es lo que han hecho en el ejercicio para llegar a esta clase, tienen que asumir un factor de seguridad en phi y por decir algo han llegado a ese valor. Perfecto. ¿Cuánto da ese valor? Da 0,02 y eso es
C sobre un factor de seguridad realmente en C, eso le falta exactamente ahí, en C, gamma H. Entonces, lo de siempre, uno termina, y eso es lo que han practicado para llegar a esta clase, asume un factor de seguridad en phi, determina un factor de seguridad en C y añade un punto. Pero no son iguales, por lo tanto, ese no es el global. Luego prueban otro factor de seguridad en phi, determinan el factor de seguridad en C usando estas gráficas y determinan un nuevo valor. Y así, unos 4, luego aparece la tendencia y el factor que están buscando está asociado con una línea 45 grados. El método de Spencer. Igual podría yo hallar una superficie con una ecuación, pero esa no la vemos, saltamos directamente a lo homogéneo. Y Spencer terminó en aquello. Por supuesto, igual hay un problema asociado, ¿no? Dice, se pide determinar el factor de seguridad con el método de Spencer. Pueden hacer sus preguntas. Bien, todavía hay más. Todavía nos falta el ver qué sucede con todos estos métodos, el de Spencer, el de Bishop, el riguroso, el simplificado, el de Morgenstern y Price, ¿no? Aquí hemos visto la forma simple. Y voy a usar, ¿cuál? A ver, posiblemente la mejor es esta, esa. He aprendido a hallar una superficie cuando es homogéneo el crítico, pero todavía me falta, ¿no? Realmente, ¿qué tendría que yo hacer? Probar otras superficies y decir, ¿y qué pasaría con esa? Y esa otra, o una aquí, ¿cuál es la más inestable? Entonces hay que probar varios círculos. Y vamos a ver cuál es la forma clásica de probar esos círculos. Tiene que ver con un programa, ¿no? Pero eso para la siguiente clase. Muy bien, entonces eso es lo que tenemos para hoy. Tienen varios ejercicios, no se olviden. ¿Qué tenemos que ahora decir una vez que hemos entendido esta idea? Déjenme ver un segundo. Solo lo que nos queda del semestre, ¿no? Entonces ya estoy a punto de enviarle sus notas para complementar el primer parcial. Me va a faltar una pregunta adicional sobre muros y todo aquello que han resuelto, que la siguiente semana va a estar. Y la siguiente semana vamos a acabar taludes y vamos a acabar entonces les decía, la siguiente semana vamos a acabar taludes y el tema de suelos especiales y van a estar listos con todas sus notas. Y al final de la siguiente semana vamos a haber acabado la materia y empiezan nuestros siguientes exámenes, lo que falta del segundo parcial, el final y la segunda instancia. No he subido todavía un cronograma porque he esperado el cronograma oficial. Y si ustedes han visto la página web, el día de hoy ha aparecido en la página web un cronograma no oficial, pero que ya lo ponen porque es lo presentado al consejo y seguramente esperan que lo aprueben tal cual y no haya problema, por eso ya lo han mostrado, ¿no? Y en nuestro semestre,
se reduce a 19 semanas. Son normalmente 20, nos dan 19. Involucrando la vacación, todo, nos dan 19. Entonces, tenemos una semana menos para dar exámenes, lo cual, si se aprueba tal cual, no nos desesperamos. En esta materia damos menos. Según aquello, el rato que hemos vuelto, según el nuevo cronograma, el rato que hemos vuelto de la vacación, ya podíamos empezar los segundos parciales y ese día tener listo todo, ¿no? A nosotros todavía nos falta una porción del segundo parcial. No hay problema, sea como sea, cuando sea oficial les subo y ya van a tener. Pero lo que queda claro, sea cual sea el asunto, la siguiente semana acabamos la materia y acabamos con sus notas, las que ya han dado, y solo damos exámenes a continuación. Muy bien, ¿alguna pregunta? Bien, estamos tranquilos. No se olviden sus ejercicios bien pensados, ese es el objetivo. Tengan muy buen fin de semana.